Buenas, en el día de hoy les voy a presentar sobre la base de datos del proyecto de diseño digital con microcontroladores. Para este proyecto se utilizó App Inventor, que es una página libre que cualquier persona puede utilizar. Como tal, la página App Inventor provee a los usuarios una base de datos que es conocida como TinyWebDB. Esta TinyWebDB existe como tal una predeterminada o que es proporcionada como tal por App Inventor, en donde pues su funcionamiento es público. Esto quiere decir que todos los datos que se puedan guardar ahí, cualquier persona lo puede modificar si se tiene acceso a las etiquetas de guardada. Para este caso les voy a presentar cómo crear una base de datos con App Inventor, o sea, sea personalizada. Es importante tener dos programas que son App Engine y Python 2.7.8. Asimismo, el App Inventor provee el código fuente para poder crear nuestra propia base de datos. La TinyWeb generalmente no, pues tiene un límite de 1000 datos, y estar en constante uso de esa base de datos puede proporcionar de que sea penalizado el usuario. O sea, su base de datos sea penalizada por 24 horas. Como tal, ya yendo para el proyecto, nosotros tenemos acá la aplicación, que es el proyecto, el APK o el instalador de Android. Se llama Micros. Como pueden observar acá en la pantalla, está como tal la interfaz que el usuario va a ver en su celular, que está los botones de Android, que es para conectar Android y NXT, que son para conectar el Bluetooth del Arduino, como tal el HC05, y como tal también el Bluetooth del ladrillo del NXT. Los botones de conectar, registro y salir. Asimismo como los botones de dirección para poder controlar por vía Bluetooth el, el, el robot que fue diseñado y mostrado en clase. Entonces, como tal, los bloques de memoria de este o de programación de este programa están dados acá, donde se inicializa la pantalla, se crea una variable llamada número. Asimismo se crea una lista con las conexiones de Bluetooth que están disponibles en el teléfono, y asimismo adquirir la dirección y el nombre. Luego de dar clic en cualquier de los números o las direcciones que están dados por el Bluetooth, se procede a conectar el módulo Bluetooth que está dado por este módulo. Como pueden observar, acá se conectan los dos módulos, el del NXT y del Android, o del HC05, para este caso el Arduino. Asimismo, el dato que queremos obtener del NXT es una función llamada getBatteryLevel, que va a proporcionar en milivoltios el, el voltaje, bueno, el voltaje de la batería del robot, dando así un enfoque al Internet de las cosas, que es lo que era uno de los objetivos de este proyecto. Asimismo, se puede observar acá los botones de adelante, izquierda, atrás, derecha, como también el reloj. El reloj va a estar en constante cuestionamiento, en chequeo de si está conectado al Bluetooth, y asimismo va a estar transmitiendo en la aplicación el nivel de la batería del robot. Asimismo se hizo una por regla de 3, dependiendo del voltaje, cuánto es el porcentaje en batería del robot. Y como tal, la conexión a la base de datos estaba por la función llamada call TinyWebStoreValue, que, como decía anteriormente, estaba por una etiqueta que es el tag y el valor que queremos almacenar, que es un punto string, que en este caso vamos a, dependiendo del botón que se vaya a oprimir, va a tener su etiqueta, y digamos, en el caso del botón adelante, cuando se le da clic, va a tener en la base de datos adelante y el mensaje.
mensaje para nosotros cuando se inicializa el programa va a estar dado por el, el valor de la batería. Como les mencionaba, la batería va a estar mostrada en el interfaz del usuario con mensaje, que es un label, donde va a estar con los porcentajes. Esta función de store value va a guardar la base de datos, que en este caso nuestra base de datos está acá. Cuando vemos en el diseño de la aplicación, digamos, pueden observar acá el Bluetooth, el reloj, la base de datos que es la TinyWeb DB1, los dos Bluetooth, que es el del Android y el del NXT, como también las interfaces o los comandos para manejar el NXT. Asimismo se agregó un player que es fundamental o para darle más o para que sea más amena la aplicación al usuario. Y se le agregó un audio de Color Switch, un juego famoso que ha sido últimamente descargado por muchos usuarios. La TinyWeb, como pueden observar acá, está por ese link que si uno lo visita, existen valores almacenados. Como se puede observar, hay valores almacenados. En este caso, la base de datos, acá está guardando el botón o el que el usuario presionó y un vacío, en este caso, de la batería, ya que cuando se hizo la nueva presentación de este video, ya el NXT no está en nuestro poder. Entonces la batería para nosotros va a ser cero. Pero en el día de la presentación del proyecto, empezó a marcar, que fue el viernes, empieza a marcar los botones presionados y el nivel de batería. Hay que tener en cuenta de que la base de datos creada en TinyWeb no es de la hora local de Colombia, sino está desfasada entre 5 y 8 horas. Por lo cual, digamos, si fue presentada a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde en la universidad, en la base de datos está guardada a las 20 horas. Y esto está dado porque el servidor está guardado en otra parte del mundo y existe un desfase por uso horario. Volviendo a retomar, entonces, para poder almacenar en la base de datos es fundamental en la paleta buscar la parte donde esté nuestra base de datos TinyWeb y buscamos estas dos funciones, o obtener un valor o almacenar un valor. Para nuestro caso va a ser almacenar el valor, como ya lo he mencionado, de la etiqueta. La etiqueta tiene que ir variando constantemente, ya que si se reescriben los valores y en sí no se va a poder saber qué movimientos hizo el usuario y también qué batería tenía en ese preciso instante. Entonces la etiqueta va a estar en constante cambio, como se puede observar acá, que empieza de 9, 8, 77 y va variando dependiendo de las veces que haya presionado el usuario. Asimismo, como lo mencionaba al comienzo del video, para crear la aplicación o la base de datos, es importante tener App Engine, que sea para Python. Le damos acá clic. Descargar ese .mci o el .exe que es, pues digamos, para Windows, que en este caso es necesario para instalar los programas. Y para Python, descargar el instalador de Python 2.7.8. Es importante que sea esta versión, ya que es el único que soporta la página o como tal está creada la página de TinyWeb. También para tener el código fuente de la TinyWeb, uno va al diseño de la App Inventor, luego va a dar clic acá en el interrogante, en More Information, nos va a redireccionar a otra página donde acá podemos observar que está otro link donde nos va a redireccionar al código fuente. Entonces vamos a dar clic ahí
Y acá se puede observar que se puede descargar el código fuente. Al descargar el código fuente, el App Inventor nos va a proporcionar el .zip donde se va a encontrar todos los archivos de Python. Ya al haber descargado los instaladores de Python 2.7.8 y Google App Engine, se procede a instalarlos y al terminar de instalar, digamos, primero Python y luego Google App Engine, se procede a abrir el Google App Engine Launcher, donde va a aparecer esta ventana. Acá generalmente tiene que aparecer en vacío, pero pues como se ha creado unos bases de datos para el proyecto, entonces ustedes van a ya teniendo también descargado el .zip que proporciona App Inventor, que está acá, si lo descargan les va a aparecer una carpeta con los documentos mostrados a continuación. Entonces vamos a Google App Engine Launcher, vamos a agregar un archivo existente, vamos a buscar y vamos a agregar. Como pueden observar, ahí está agregado, que es el mismo que ya tenía anteriormente, pero entonces lo vamos a mirar en la dashboard, que nos va a abrir una página en internet. Todo esto está proporcionado por Google. Asimismo, si uno quiere estas páginas o estas bases de datos que están dadas por Google tienen un límite. Si uno quiere obtener más almacenamiento, es necesario pagar. Acá, como pueden observar, hay un ejemplo. Entonces está Megasumo, proyecto y el ejemplo que acabamos de crear. Estos comandos o este ID que está presentado por acá es importante, ya que necesitamos modificar el ID que proporciona el App Inventor para crear nuestra propia base de datos. Entonces, procedemos en abrir un bloc de notas. Vamos a abrir un nuevo archivo. Como pueden observar, acá no va a aparecer, buscamos la carpeta que da App Inventor, que es Custom Tiny Web DB. No nos va a aparecer los archivos, pero en el bloc de notas le vamos a dar todos los archivos y vamos a abrir la extensión .yaml. Como les decía, es importante tener el ID de nuestra base de datos, ya que acá es donde se va a modificar nuestro aplicativo, nuestra base de datos, para que sea único e intransferible, o sea, que solo sea para nuestro proyecto. Entonces vamos a buscar en nuestra página cualquier de estos dos y buscamos la ID de nuestro proyecto. Como pueden observar, acá es Megasumo o ejemplo Megasumo 15-2001, que lo vamos a cambiar acá. Luego de haber colocado acá el nombre de su proyecto, hay que tener en cuenta que la última letra que está por la ID de la base de datos debe estar pegada a la V de versión. Si no, esta base de datos no les va a funcionar. Procedemos en guardar. Y si observamos Google App Launcher, vamos a refrescar. Como pueden observar, se cambió nuestra, en vez de ejemplo, a Megasumo. Luego, si está todo muy bien, si hicieron los pasos adecuadamente, le damos en Deploy y va a generar nuestra base de datos. Luego de haber pasado un tiempo considerable para que le cree o le lance la base de datos, les va a aparecer esto. Al final les puede aparecer que no existe error con un código 0 y puede cerrar esta ventana. Entonces procedemos a buscar con el nombre de nuestra base de datos en internet. Vamos a buscar Megasumo 152 001.appspot.com. Como pueden observar, redireccionado a nuestra base de datos que ya teníamos
guardar. Bueno, como tal, esto fue todo lo del proyecto. Acá está explicado cómo fue lo de la base de datos. Entonces, en resumen, fue la TinyWeb, creada por App Engine y Python 2.7.8. Se le agrega la paleta del proyecto, de la aplicación, la TinyWeb, se le modifican las propiedades, el servicio URL o dónde va a estar almacenada nuestra base de datos. Luego en los bloques vamos a utilizar la función de store a value, donde dependiendo de la etiqueta se va a guardar nuestro dato. Como en este caso va a estar una etiqueta que va a estar modificándose con los números y asimismo dependiendo del botón que se presione se va a guardar si es adelante, izquierda, derecha y con el nivel de batería. Gracias. Es importante aclarar también que cuando digamos acá estos porcentajes mostrados en los datos almacenados, hay unos que empiezan a bajar de 100, 25%, y uno dirá, pero ¿por qué varía tanto? Y es porque al usar los motores, el nivel del voltaje empieza a disminuir. Entonces, cuando digamos va a parar, el voltaje va a estar en completo, pero cuando se le va a dar un movimiento, empieza a disminuir el voltaje. Ya luego, cuando sigue así con tanto movimiento, empieza a bajar los porcentajes que pues ya hemos mencionado.